Jesús es el camino, la verdad y la vida. El agua que Él nos da es una fuente de vida eterna. En este momento escucharás una palabra que correrá y permanecerá en todo tu ser. Empezando firme en Cristo, te invitamos a que corran esos ríos de agua viva en tu corazón. Suscríbete para crecer en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios a esta hora de la mañana: Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Gloria a Dios. Solamente el rey David hace la pregunta a Dios. Como muchos de ustedes y como yo nos hacemos la pregunta: Señor, ¿quién va a subir verdaderamente a esa tierra, a esa ciudad prometida, a esa nueva Jerusalén? ¿Quién realmente va a habitar en tu habitación, en tu tabernáculo, en tu lugar que tienes escogido para tus hijos? ¿Quién es el que va a estar allí en ese lugar de privilegio? Nos dice el Señor a esta hora de la mañana. Y nos dice: ¿quién morará en tu monte santo? Hoy nos da dos palabras: ¿quién habita en la casa del Señor? Y ¿quién habitará también en ese lugar de oración, en ese lugar de privilegio, en ese lugar de bendición? Gloria a Dios. Pero también nos dice una palabra en el versículo 2 que es maravillosa, y es la tarea del día, mis amados, y de toda la semana. Y nos dice: en ese lugar de privilegio habitará el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Primero el rey David le pregunta a Dios y le dice: bueno, Dios, tú nos tienes en estos lugares maravillosos. Tú nos tienes en lugares de privilegio. Tú nos tienes con un llamado conforme a tu voluntad. Y nos dice al mismo tiempo: si ustedes quieren estar allí como yo, si todos queremos estar en aquel lugar, tenemos que cumplir algunas premisas que Dios ha establecido, algunas líneas de acción que Dios ha establecido, algunos parámetros que Dios ha preparado para ti y para mí. Y le dijo el rey David a Dios: Señor, estamos en el pueblo de Israel. ¿Quién va a habitar en tu tabernáculo? ¿Y quién es el que va a morar en tierra de bendición? Y Dios le respondió y le dijo: el que anda en integridad y en justicia y habla verdad en su corazón. Nos coloca tres palabras para colocar en práctica en esta semana. Tres palabras que es la tarea de hoy, mañana y siempre. ¿Quién vive? Cristo. ¿Por cuánto tiempo vive Cristo? Por hoy, por mañana y por la eternidad. Y asimismo es la palabra del Señor establecida en el versículo 2 del Salmo 15. Nos dice el Señor en el Salmo 1 y 2. El rey David es enfático en decirle a Dios: Jehová, le dice Dios, le dice Padre, dile como tú quieras. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién vendrá a tu casa de oración? ¿Quién vendrá en tu lugar de reunión? ¿Quién vendrá a tu redil? Y usted puede estar respondiendo allí: todos tenemos llamado, todos. Pero recuerden que hay unos que están predestinados a perdición.
Y la segunda pregunta que le hace el rey David a Dios, para que no se nos olvide, es: ¿quién morará en tu monte santo? ¿Quién morará en tu lugar de privilegio? ¿Quién morará en ese lugar que tú has establecido para los hijos, para los que han sido llamados conforme tu propósito y a toda su línea de descendencia que tenga ese llamado? Y entonces la respuesta es clara cuando le dice: el que anda en integridad. Y el que anda en integridad ama a Jehová tu Dios. ¿Cuántos dicen amén? Aman a Jesucristo con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. El que anda en integridad es fiel a Dios. Fiel con la provisión, fiel con la oración, fiel con la santidad, fiel con la obediencia, fiel con la lectura bíblica, fiel con la preparación delante del Señor. ¿Quién es aquel que anda en esa integridad? Solamente tú lo sabes, como lo sabe Dios, que escudriña tu mente y entra a lo profundo de tu corazón. ¿Quién es aquel que conoce tu vida si no es Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Quién es aquel que anda en integridad si no es el que dice que ama a Dios y atesora la palabra y la guarda en lo profundo de su corazón? ¿Quién es aquel que ama a Jehová tu Dios si no es aquel que le busca con íntegro corazón? ¿Quién es aquel que anda en integridad si no es aquel que busca la fidelidad, la santidad, la obediencia, la lealtad delante del Señor? Quizás hasta hoy no habías comprendido muchas cosas, pero Dios dice que todo aquel que va a habitar en la casa del Señor y va a mantener en el redil del Señor, debe ser las personas, los escogidos, los hijos, el que anhele, el que desee verdaderamente con íntegro corazón andar en integridad. Y dice la palabra: el que hace justicia, no señalando, no juzgando, no criticando, no diciendo que yo sí soy de Dios y entonces yo juzgo la otra iglesia y entonces yo sí digo que eso es una iglesia de falsa doctrina y entonces yo sí digo que esto y que lo otro. No, Señor, esa no es tu tarea. Tu tarea es predicar bien el evangelio. Tu tarea es llevar el evangelio a donde quiera que vaya. Tu tarea es decir: Padre, dame discernimiento conforme tu palabra para llevar el mensaje y para que todos aquellos que no predican de la palabra de Dios conforme está en la Biblia, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se conviertan verdaderamente a tu presencia y entiendan que primero hubo un Padre, luego hubo un Hijo y luego un descendiente de ellos dos que se llama Espíritu Santo, y que Él es el que debe gobernar tu vida para que andes en integridad, para que todos podamos andar en el camino del Señor con integridad y poder mirar con justicia, oír con justicia, hablar con justicia, saludar con justicia, abrazar con justicia. Gloria al Señor. Y luego nos dice el Señor: y el que habla verdad. ¡Wow! ¿Sabe cuál es el pecado que daña las iglesias en el mundo? La mentira. Porque todo aquel que dice una mentira es hijo de vuestro padre el diablo. Y tampoco es decir: es que a mí sí me gusta decir la verdad y yo se la canto al que sea. Tampoco, eso no es justicia delante de Dios. Eso es
colocarse en posición de vanidad. Yo guardo silencio en medio de la mentira, en medio de la adversidad, y le digo: Dios, haz tu justicia. Y me doy cuenta de muchas cosas y creen que no las he podido detallar. Lo mismo que quizás tú también se ha dado cuenta de muchas cosas, pero explota y habla y difama en vez de guardar silencio. Gloria al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y dejar que el Dios de Israel haga su justicia, porque Él es el que va a hacer justicia, el Rey de reyes y Señor de señores. Ni siquiera Dios, porque Dios le dijo a Jesús: a ti te entrego todas las almas, tú me respondes por ellas, tú haces justicia. En ti está la salvación de mi pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces aquí viene esa hermosa palabra que Dios ha preparado para ti y también para mí en este día, para hoy, mañana y siempre. ¿Quién quiere habitar en el tabernáculo de Jehová? ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién quiere entrar verdaderamente al tabernáculo de Jehová? ¿Quién quiere ingresar con un corazón limpio, sincero, con una mente clara, unos ojos claros, que entre en luz y que no salga de allí nada raro? ¿Quién quiere entrar a la casa del Señor con unos labios para pronunciar palabra de vida y no de muerte, palabra de bendición y no de maldición? ¿Quién quiere habitar en la casa de oración? Nos dice hoy el Señor, y dice: el que está viviendo en integridad, el que habla justicia o hace justicia, y el que habla verdad. Todo lo demás llegan y hacen bulto en la iglesia porque no están bien delante del Señor. Pero también le hace la otra pregunta el Rey de reyes y Señor de señores: ¿quién morará en tu lugar de bendición? ¿Quién morará en ese monte productivo? ¿Quién se sostendrá en la empresa? ¿Quién se sostendrá en su empleo? ¿A quién le abriré camino de bendición? ¿Delante de quién andaré verdaderamente? Y entonces Él le dice: delante de aquel que anda en integridad. Gloria al Señor. Y que hace justicia, y el que habla verdad en su corazón. Mira que son dos preguntas con dos respuestas diferentes. ¿Quién habitará en mi tabernáculo, en mi iglesia? Y Él dice: el que anda en integridad y hace justicia. Y luego le dice la segunda pregunta y le dice: ¿quién morará en el lugar de bendición, en el monte productivo, en la empresa productiva, en el empleo productivo? Y dice: el que habla verdad. Así de sencillo. Y muchos dicen: ay, el pastor allá se goza diciendo así de sencillo. Pero es que esto no es fácil. Mira, ¿sabe qué es lo difícil? Lo difícil fue usted haber dado el primer paso para decir: yo quiero seguir a Cristo. Eso fue lo difícil. Si hoy solamente hay una yuca para el almuerzo, gloria a Dios, hay una harina, hay un almidón, y eso va a fortalecer en cierta área. Y muchos dirán: yo no puedo consumirla. Pero si no tiene más en el nombre de Jesús, un poquito no te hará daño. Otro dirá: yo tengo alimento suficiente. Ve, corre, ayuda a tu vecino, a tu hermano, a tu familia que necesita en este día. Pero dice hoy clara la palabra, para no ir más adelante, porque no hay necesidad de continuar la palabra. Yo sé que muchos siguieron leyendo de largo en esta palabra. Se equivocaron. Porque si no hay integridad en tu mente y en tu corazón, no hay justicia. Y si no hay integridad y no hay justicia, entonces léete el versículo 3, porque yo no lo voy a leer hoy. Léetelo. Porque entonces eso quiere decir lo que dice el final del versículo 2, que no habla verdad. Entonces sigue la dosis de parte de Dios. Pero yo te invito hoy solamente al versículo 1 y 2. Concéntrate allí en esa palabra.
Dios es fiel. Jesucristo está vivo. El Espíritu Santo es tu amigo. Está ahí a tu lado. Como lo está allí al lado de Miguel Moreno, que está allí pasando en un momento de tribulación. Así se esté gozando, está pasando por un momento de tribulación, pero todos somos tus hermanos en Cristo y estamos orando por ti, y el Dios de Israel te va a levantar en esa victoria. A ti, a tu esposa, los va a levantar en esa victoria. No hay tribulación que no se rompa, no hay maldad que no se destruya. En el nombre de Jesús, recibe, mi amado hermano, allí donde está, de ese poder del Espíritu Santo. Toca su pecho y dile: Señor, toca todo este ser y destruye todo lo que no sea tuyo. Hoy el Señor nos dice a todos: mi casa está abierta, mi tierra está dispuesta, pero ¿quién podrá habitarla? ¿Quién podrá habitarla? Dice el Señor a esta hora de la mañana. Saludos a Olga Lucía Carrillo. Gloria al Señor. ¿Quién podrá habitar en toda la tierra productiva que he establecido? ¿Quién habitará en el lugar de oración? ¿Quién? ¿Quién es el que va a tener ese privilegio de habitarla verdaderamente? ¿Sabes quién? El que anda en santidad, obediencia, fidelidad delante de la presencia del Rey. El que anda en justicia, dejando que Dios obre. No tú buscando la justicia ni yo. Para ellos se abrirán las ventanas de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Para todos ellos se abrirá la tierra productiva. Y la tierra productiva, mis amados hermanos, aquel que le hace la pregunta a Dios, no es ir al campo necesariamente. Tierra productiva es donde hay un empleo. Tierra productiva es donde hay una empresa. Tierra productiva es donde hay una fábrica. Tierra productiva es donde hay un cultivo. Tierra productiva es donde hay un lugar para ser bendecido. Y Dios dijo: tengo toda mi tierra dispuesta. En el mundo está dispuesta. Para todos. Pero ¿quién entrará a morar esa tierra productiva? Así que, mis hermanos, esta semana es una semana de grande bendición, y el resto de año. El resto de año también. Entramos en la última parte del año y Dios quiere que tú entres a tierra productiva, a tierra que Él tiene establecida para ti. Pero recuerda que antes de ir a esa tierra productiva, a ese monte santo, a ese lugar de privilegio, tú y toda tu casa debemos ir al tabernáculo de Jehová a ganarnos esa bendición. ¿Cuántos dicen amén? Porque eso es lo que Dios ha establecido en nuestro territorio. Gloria al Señor. Todos los que están en sintonía a través de la emisora Electra Estéreo online, todos los que están en sintonía a través de la página de Facebook Electra Estéreo emisora, reciban de parte de Dios alimento fresco, genuino, proveído del Espíritu Santo. Recíbelo. Por eso cada mañana le digo: gracias, gracias por estar apoyando el llevar el mensaje más lejos, el llevar la palabra a través de nuestro ministerio, la Iglesia de Dios, guiada por el Espíritu Santo. Deja los celos, deja la persecución, deja la envidia y entra en el tabernáculo de Jehová. Yo no sé si ustedes han olvidado una palabra que nos decía un día el Señor acá en devocional, gloria al Señor, que nos decía que el Señor Jesucristo nos invitaba a subirte a la barca. Y el Espíritu de Dios nos instruía y nos decía que muchos tenían el pie izquierdo sobre la barca, pero el pie derecho aún estaba en tierra, que no había sido
imposible que tus dos pies subieran a la barca para bogar mar adentro y entrar a tierra de bendición. Porque quedaban pensando en lo que quedaba atrás. En la familia. En que si le dicen que si se vuelve evangélico no te ayudan más, te quitan la provisión, te quitan el respaldo, no siguen contigo, se acaba el hogar. Que se acabe, así lo dijo Juan Carlos allá en Urrao, Antioquia. Dijo, esto no puede continuar así y aún terminaré mis negocios llenos de licor, llenos de perversión y me sustentaré en tierra de bendición delante de Jehová nuestro Dios. Y la mujer se fue, pero él ni se ha muerto, ni se ha debilitado. Al contrario, se ha fortalecido. Sus caminos se están limpiando. La provisión comienza en la abundancia y la restauración del hogar viene en camino en el nombre de Jesús. Porque quiero estar en tierra de bendición. Quiero estar en ese monte que Dios ha preparado para los hijos del rey. Por eso el rey David le hizo la pregunta a Dios: ¿quién morará en el monte santo? Todo el pueblo de Israel. Y él le dijo: no, Señor, los que andan en integridad, los que hacen justicia y los que hablan en verdad. Por eso inicié preguntando: ¿quién vive? Y tú respondiste: Cristo. ¿Y por cuánto tiempo vive Cristo? Por ayer, por hoy y por la eternidad. Ahora viene la palabra del Señor para ti. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Y todos decimos amén. ¿Y por cuánto tiempo quieres ser bendecido? Por hoy, por mañana y por siempre. No vas a decir por la eternidad. Y por siempre se dice, porque tú no eres eterno. El único eterno es Jesucristo, proveído del pueblo de Israel. Así que, mis amados hermanos, la palabra de Dios es cortante como espada de doble filo que penetra el hueso hasta llegar a los tuétanos. Y yo no sé qué es tu petición de este día. Pero lo que sí sé es que tus hijos, que no agradan del cristiano, que no agradan de la palabra de Dios, que todo dice eso es metafísica, o eso es física, o eso es química, o eso es esto, o eso es locura. Yo soy un animal como cualquiera. No te preocupes, déjalo, que disfrute. Que en cortos días, poquititicos días, viene la opresión de Jehová vuestro Dios sobre ese corazón y tú déjalo libre. Tú ya conoces el camino. Tú ya conoces el camino angosto por donde debes andar para estar bajo la bendición. Así que si te duele una muela hoy, entra al camino angosto. ¿Cuántos dicen amén? Pero mis amados hermanos, hagamos un recuento de esta palabra de esta semana y la tarea que tú y yo tenemos desde hoy hasta el día de nuestra vida, hasta el día de llamado. Nos dice el Señor: si tú quieres y yo habitar y llegar a la casa del Señor, porque pronto se abren todas las casas del Señor. Si tú quieres habitar en lo que llamamos iglesia, tabernáculo de Jehová, entonces recuerda que debe andar en integridad y en justicia. Porque cualquiera puede entrar al tabernáculo, pero no todos son dignos de ello. Y la segunda pregunta es que si tú quieres pisar, entrar, tomar posesión de tierra de bendición, que nos dice: ¿quién morará en su monte santo? Tierra de bendición. Si tú quieres tomar posesión allí, si tú quieres vivir allí en tierra de bendición, si tú quieres ser proveído en tierra de bendición,
el Señor le dice, habla verdad. Apártate de la injusticia y anda en la verdad. No nos pide más nada. Solo ese poquitico. Difícil, sí, muy difícil frenar la lengua, muy difícil frenar el pensamiento, muy difícil estar pendiente de lo que demás hablan, muy difícil mirar con ojos con ósculo santo, con santidad, con sinceridad. Sí, es muy difícil, lo sé, lo entiendo, se lo acepto. Pero no es imposible cambiar. La mujer prostituta que viene a la iglesia, al tabernáculo de Jehová, Dios le dice, ábrale la puerta. Y le dice, en el estado en que llegare, sea aceptada. A esa mujer prostituta en minifalda, pintorreteada, con escotes, con de todo. No me hagan hablar más. Y Dios le dice, ábrale la puerta. Porque ella viene a pisar y quiere pisar sobre tierra de bendición. Pero también la palabra nos dice, en el estado que llegare, prostituta, mal vestida, pintorreteada, mirando para todo lado a ver a quién devora. También le dice que ese tiempo, esa actitud, ese momento en que llega a la iglesia no es para que mantenga toda la vida, no es para que lo guarde y lo atesore toda la vida, sino para que sea transformada a través del Espíritu Santo en el poder de Dios. Porque todos llegamos en momentos terribles a la iglesia. De una u otra forma prostituidos, no en la palabra de sexo, sino prostituidos en los juegos de azar, en el licor, en la rumba, en los cuentos, en matar, en robar, en tantas cosas. Y Dios dijo, yo te transformaré y te haré un hombre nuevo y me servirás e irás y llevarás mi palabra a otros lugares. Y lo mismo pasa con el ejemplo de la mujer prostituta. En el estado que llegue sea aceptado, pero ni crea que te vas a quedar prostituta toda la vida. Tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Y si tú aceptas a Cristo en tu corazón, entonces tú dejas tú debes de buscar la rendición a Él. Y debe de buscar el verdadero arrepentimiento para que Él haga una transformación en su vida. Y tú verdaderamente, después de que Dios empiece a hacer la transformación, tú comiences también a buscar la parte de restablecer la vida conforme Dios la creó. Siempre decimos, una cosa es ser transformado y otra cosa es pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Una cosa es decir, es que yo ya me convertí a Cristo. Y otra cosa es dejar que Cristo nos transforme.